No recordarán, al final de la clase pasada. En la clase pasada estuvimos hablando sobre formas diagonalizables y en realidad ya, ahí está. Todo lo que quería hacer era establecer esta notación que vimos hacia el final para, eh, podríamos decir, la suma directa ortogonal de formas, ¿no? Entonces, hacia el final de la clase vimos un teorema, enunciamos realmente un teorema porque la demostración es todo lo que hicimos anteriormente, donde decíamos que una forma, eh, cuando es una forma simétrica o hermitiana sobre un espacio de característica diferente de 2, es siempre diagonalizable. Y cuando el espacio, cuando el cuerpo, perdón, tiene característica 2, entonces lo que implica diagonalizabilidad es la hermitianicidad, es decir, todas las formas hermitianas son diagonalizables. Entonces es muy fácil chequear, ¿sí? Cuando una forma es diagonalizable. Tenemos una condición suficiente para eso. Nosotros vemos si la forma es simétrica, entonces inmediatamente es diagonalizable cuando hablamos de espacios vectoriales reales, por ejemplo. Y si hablamos de espacios vectoriales complejos, el requisito, la condición suficiente es chequear que sea hermitiana. Y eso es muy fácil porque eso podemos chequearlo en las matrices, en cualquier matriz que represente la forma. Si la matriz es simétrica, la forma es simétrica. Si la matriz es hermitiana, la forma es hermitiana. Ahí tenemos un criterio que podemos utilizar, que es bastante sencillo de aplicar. Caso de característica 2, he elegido no prestarle mucha atención porque el único cuerpo de característica 2 que conocemos por ahora es Z2. No vamos a trabajar mucho en Z2. Entonces vamos a trabajar en R, en C, etcétera. Eh, Como decía, la demostración de este resultado estaba implícita en todo lo que hicimos antes de enunciarlo. Y les había puesto como ejercicio completar, pero hacer solo la parte A, omitiendo la parte B. Y, digamos, que lo podían hacer también para R o para C, simplemente. Podían hacer la demostración en esos casos concretos. Eso está bien. Entonces, este teorema tiene un corolario cuya demostración había quedado pendiente. De que eso puede sonar un poco raro, demostrar un corolario. Pone que un corolario es una proposición que es consecuencia directa de un teorema y que es tan evidente que no requiere mayor esfuerzo para demostrarlo. No ese era el propósito inicial, pero tiempos han cambiado mucho de Euclides de Euclides a la fecha. El corolario dice que si uno tiene una forma phi, no singular, simétrica o bilineal sobre un espacio vectorial complejo de dimensión n, entonces phi es isométrica a la suma directa ortogonal de la forma, vamos a llamarla unitaria, forma cuya representación matricial es una matriz 1 por 1 de tamaño 1, n veces. Esto lo que quiere decir es que phi es simétrica a una forma tal que existen n subespacios de dimensión 1 del espacio B, del espacio V, y una forma, esta forma phi tilde, forma bilineal, simétrica, singular, etc., no singular, definida sobre V a los complejos, es un espacio vectorial complejo, tal que la restricción de cada una de estas de esta forma phi tilde a cada uno de los subespacios V sub I tiene como representación matricial a la matriz 1 por 1
¿sí? Que tiene como única componente al uno, es decir, bueno, al uno complejo, ¿no? Al neutro multiplicativo complejo. Y que phi es isométrica a esa phi tilde. Eso es que dice el corolario. Y así es como debemos entender esa notación, esta notación que pongo, como lo hemos introducido para subespacios, de repente a alguien le puede parecer un poco rara, pero eh, quiero resaltarla, pero no. Digo, como esta notación de suma directa ortogonal la hemos introducido solo para los subespacios, quizá usarla para formas pueda parecerle un poco raro a alguien, pero eh, así es como debe leerse esto, ¿no? Como debe interpretarse. Entonces, ya va. Voy a copiar el corolario, lo vamos a demostrar justo ahora. Ven el OneNote, ¿verdad? Sí, profe. Y si escuchan bien, no hay problemas con el audio ni con nada. Todo está bien, profe. Ok, bueno, eso a veces me preocupa porque a veces pienso, mi conexión no es muy estable. Entonces, me ha pasado que he perdido la conexión y estoy hablando solo un rato antes de darme cuenta. Em, Como decía, pues vamos a comenzar. Ya, espera un momento. Ok. Entonces, como decía, vamos a demostrar el teorema. Fíjense que por el teorema anterior, que era, dice, el teorema anterior, en este caso tenemos que el cuerpo F es el cuerpo de los complejos. Y entonces tenemos, eh, ahí vale el ítem A, porque los complejos tienen característica cero. Entonces, lo que nos está diciendo el lema es que si corolario que dice que phi es no singular, simétrica, bilineal, etcétera, ¿no? Lo que nos está diciendo el corolario es que si el teorema es que si phi es simétrica, entonces es diagonalizable. El teorema, ¿cuál era el número? Teorema 3.5. Dado que phi es no singular, simétrica y bilineal, y el espacio tiene, el cuerpo de escalares, perdón, tiene característica cero, que es distinta de 2, esa forma es diagonalizable. Por el teorema 5.4, volver a la clase anterior, 5, perdón, como la característica C es cero, es decir, es distinta de 2, y es no singular simétrica,
Lineal, no singular, simétrica. Tenemos que phi es diagonalizable. Sea diagonalizable, lo que quiere decir es que existen. Esto quiere decir que existen espacios V1 a Vn, subespacios del espacio V, tal que, obviamente, con esta forma phi, V es suma directa ortogonal de todos estos subespacios. Recuerden, cuando hablamos de suma directa ortogonal, cuando decimos que estos subespacios son ortogonales 2 a 2, ¿no? Lo que estamos diciendo acá es que V es suma directa de estos n subespacios y que si uno toma dos subespacios cualesquiera de esa colección, ellos son ortogonales. Pero fíjense, cuando hablamos de ortogonalidad, eso refiere a la forma bilineal. Son ortogonales respecto a esa forma bilineal. Es la conexión que hay entre ambos. A veces el no resaltar ese concepto puede hacer que uno piense que estamos hablando de ortogonalidad en el sentido normal, usual, de producto punto. No, no. O de un producto interno. Y no es así. Estamos hablando de ortogonalidad respecto de la forma phi. Entonces, por eso es que la ortogonalidad depende de phi, ¿no? Tenemos que V es suma ortogonal directa de estos n subespacios de dimensión 1. He olvidado escribir eso. Entonces, cada uno de estos subespacios tiene una base. Una base V sub j. Que, aunque yo no lo escriba entre paréntesis, sino que lo escriba entre corchetes, es una base ordenada, porque es un solo elemento. Entonces, por defecto ya hay un orden que tiene ese único elemento. Entonces, yo voy a llamar a sub j y de vj consigo mismo. Ese va a ser a sub j. Y voy a llamar j el escalar tal que de sub j cuadrado 1 sobre a sub j. ¿Cómo sé yo que ese a sub j no es cero y que yo puedo dividir para a sub j? Es algo. Porque como el B Ah, sub j es un elemento de la base es diferente de cero y por lo ah, tanto el phi aplicado en B sub j con B sub j es diferente de cero. por ahí va la respuesta. Y es porque phi es no singular. ¿No? Pero lo voy a dejar de todas maneras como ejercicio. Por escribir bien por qué a sub j es diferente de cero acá. Lo podemos dividir. Tomamos ahora eh,
Cada B sub j es distinto de cero. Si yo tomo un múltiplo de cada B sub j, un múltiplo no cero de cada B sub j, eso sigue siendo distinto de cero. Y entonces, vamos a escribir esto acá mejor antes de escribir lo siguiente. Si B sub j es distinto de cero, que lo es, tengo que esto es distinto de cero, el vector cero. Y, por tanto, este vector sigue formando una base ordenada del espacio BJ. Y como, fíjense, el espacio B grande es suma directa de los espacios B1 hasta Bn. Si yo tomo las bases de estos espacios y hago la sucesión formada por los elementos, primero una base de B1, después una base de B2 y así hasta Bn, tengo una base ordenada de B. J, 1, V1, V1, V2, V2, Bn, Vn. Esto es una base ordenada de B. Recuerden, eh, esto es una condición equivalente a la de suma directa, ¿no? Habíamos visto, habíamos demostrado que un subespacio es suma directa de otros dos subespacios si yo tomo una base ordenada del primero, una base ordenada del segundo, y ahora formo una sucesión poniendo primero la base ordenada del primero, después la base ordenada del segundo. Bueno, esa sucesión, el hecho de que esa sucesión sea una base ordenada del espacio, es equivalente a que el espacio es suma directa de los dos subespacios. Eso lo podemos generalizar ahí en el subespacio. El asunto es que esta sucesión es una base ordenada de B mayúscula. Fíjense, ahora para cada par y J, hago le aplico phi al elemento iésimo de la base B con el elemento jésimo de la base B. Forma es bilineal. Entonces sale BI y sale BJ. Me queda phi de BI VJ. Esto, piense que como estos espacios son ortogonales, si es igual a J, este phi es entonces, escrito por acá, A sub I. Y este BI es igual a B sub J. Entonces tengo BI cuadrado por A sub I, si I es igual a J. Pero si no, V sub I es ortogonal a V sub J. Entonces eso es cero. Cero, si I. Así que de aquí, dado que escribirlo con más detalle, por si acaso. Después están leyendo los apuntes y dicen, bueno, ¿cómo pasamos de aquí a acá? Bueno, fíjense que este BI cuadrado, habíamos dicho que BI cuadrado era igual a 1 sobre AJ. 1 sobre I, perdón. Aquí tengo ahí, 1 sobre I, esto es 1. Si es igual a J,
0. Sí, es distinto, dijo. Entonces tengo una representación. Y representación matricial de phi. Completamente sobre la base B que formé más arriba con los múltiplos de los VJ. Ya. Y el diagonal tiene solo unos. Diagonal. Pero en el resto. Y esto nos ajusta a lo que queríamos, porque esta representación de phi, fíjense, es eh, isométrica. Esta representación de phi nos dice que phi es isométrica. Toda forma de este tipo. Esto, por supuesto, n veces. Cuando escribo ese 1 suma ortogonal directa con 1 n veces, lo que estoy diciendo es que esa es una forma que al ser restringida a cada uno de los b sub i tiene como matriz de representación a la matriz identidad de tamaño 1 por 1. Eso es lo que yo estoy diciendo ahí. Bueno, ahí estoy diciendo que es isométrica esa forma. Lo que tengo en realidad, que phi se puede escribir de esa forma, que phi se restringe. Es decir, es la misma phi de hecho. Phi, cuando se restringe VI, si llamamos a esto phi sub i, tenemos que phi sub i representada sobre la base B sub i. La base B sub i es esta base ordenada para el espacio B sub i o V sub i. Eso es lo que quiere decir esta notación. Eh, ¿Alguna pregunta o algo? ¿Todo claro? Sí, profe. Pero, sí, esa notación la entienden bien. Yo lo que quiero es que esa notación quede bien clara, porque la vamos a usar, la vamos a seguir usando. Esa forma de escribir las formas como suma directa de formas, ¿no? Pero si no lo ven ahorita, eh, a veces uno puede no ver alguna cosa. La única forma de resolverlo es pensarlo. Bueno, em, y estudiar el concepto hasta entenderlo bien.
Bien, vamos a ver ahora formas definidas positivas. De todas maneras, cada vez que aparezca esa notación, yo volveré a recalcar qué significa, que ya no salga natural, ni negativa, incluso indefinida. Lo que pasa es que las formas definidas negativas y las indefinidas, de cierta manera, se definen en términos de formas definidas positivas. Fíjense qué cosa es una forma definida positiva. Primero, las formas definidas positivas son formas bilineales. Forma lineal y sobre un espacio vectorial mayúscula es uno definida positiva si cuando uno hace phi de el mismo vector, eso es mayor que cero, siempre que el vector sea distinto de cero. Y podríamos decir que phi de v con el mismo, mayor o igual que cero, para todo por siguiente al espacio, y phi de v0 Esto es redundante porque phi de 0, 0 es 0. Podemos escribirlo igual. Fíjense que eso justamente, eso es, de hecho, eh, primera línea en la definición del producto interno. Es eso exactamente. Segundo, vamos a decir que una forma es definida negativa. Si phi de vv es ahora menor que cero. Todo v distinto de cero. Y es indefinida en otro caso. En otro caso. ¿Cuál es ese otro caso? Pues fíjense, eh, eso significa que no es definida positiva y no es definida negativa. Si no es definida positiva, entonces existe algún vector tal que phi de ese vector consigo mismo es cero o es negativo. Y eh, no es definida negativa. Si existe algún vector tal que phi de ese vector consigo mismo es cero o positivo. Entonces, como siempre tenemos un vector tal que phi del vector consigo mismo es cero, que es el vector cero, esto lo que quiere decir es que existe digamos, diferente de cero, con phi de cero, y existe un v diferente de cero, y v positivo. La primera parte nos dice que no es definida positiva. La segunda nos está diciendo que no es definida negativa. Bien, y de acuerdo, ¿no?
¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, eh, vamos a ver algunos ejemplos. Como les dije, el ejemplo natural de una forma definida positiva es el producto punto en Rn y en general cualquier producto interno de un espacio vectorial real. De hecho, cualquier producto interno del espacio vectorial real o complejo. Un ejemplo de eso es el producto punto en Rn. Claro, ese caso, fíjense, de los productos complejos, de los espacios vectoriales complejos, no interseca, interseca esta definición, la de cierto modo, sí, hay algo bien común, pero eh, cuando el producto, cuando yo tomo el producto interno en un espacio vectorial complejo, ahí es una forma sequilineal. Entonces no es una forma bilineal, no entra dentro de la definición de forma definida positiva. Pero cuando uno le aplica phi a un vector consigo, cuando uno, perdón, hace el producto interno de un vector consigo mismo en un espacio vectorial, aunque sea complejo, el resultado es real. La, igual que cero. Entonces, como decía, un ejemplo inmediato es el producto punto en Rn. Si uno toma x1, xn y hace el producto punto con x1, xn. Fíjense, el producto punto vimos hace tiempo que es una forma lineal, simétrica además. Rn. Entonces, sí aplica la definición. Un objeto que podemos considerar en la definición de forma definida positiva. Piensa que esto es simplemente la suma de los x sub j al cuadrado con j igual a 1 hasta n. Y eso, por supuesto, es mayor o igual que cero. Y es mayor que cero si x es distinto de cero. El producto punto eh, es un ejemplo de forma definida positiva. Y decía que en general la misma definición de forma definida positiva es prácticamente la primera línea de la definición de producto interno. Entonces, si V es un producto, un espacio, producto interno, que este es bilineal, no una forma bilineal, pero
Se me olvidó incluir esto en las notas. Que necesitamos que los escalares acá sean reales por lo de la bilinealidad. Es decir, es un espacio vectorial real, producto interno. Entonces, este es una forma definida positiva. Es una forma definida positiva. Otro ejemplo, fíjense, esta forma, la forma phi definida en R3 de esta manera, phi R3, 3 a R, forma usual en la que defino formas Rn, siendo A esta matriz. Por ejemplo, fíjense, yo tomo dos vectores cualesquiera. Dos vectores cualesquiera que tengo que tomar el mismo. Si yo tomo phi de un vector cualquiera, phi de xx, es x1, x2, x3, por la matriz A. Acá tengo x1, x2, x3. Entonces, esto es, pero esto un poco hacia abajo. Se pueden hacer el producto en cualquier orden por asociatividad. Pero yo por costumbre siempre hago primero a la derecha. Entonces aquí tengo este vector, tengo 2 por x1, 0 por x2 más 0 por x3. Tengo 0 por x1 más 1 por x2, tengo x2 acá, y más 0 por x3. Después tengo 0 por x1 más 0 por x2 más 2 por x3. El resultado es 2x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 2 por x3 al cuadrado. Esto es mayor que 0 si x es distinto de 0. Si x es distinto de 0, al menos una componente no es 0. Y eh, el cuadrado de esa componente es mayor que 0. Como los coeficientes que tengo acá, 2, 1 y 2 son positivos también, resulta que cada sumando acá es positivo. Y como cada sumando es positivo, la suma es positiva, o cada sumando es no negativo al menos. Si hay algún sumando que sea positivo, al menos ya la suma es positiva. Esta es una forma definida positiva. Lo cual nos da una pista ya de cómo son estas formas. Justamente vamos a ahondar. Tal vez esta clase si nos da tiempo, o tal vez la siguiente. Tengo un criterio para determinar cuando una forma es definida positiva y cuando es definida negativa. Ustedes recuerdan sus clases de cálculo vectorial. Eh, Posiblemente recuerden que había un criterio para la detección de extremos locales que tiene que ver con
el hessiano, una función en un punto, en el punto crítico, sea positivo definida o negativo definida. Eso seguramente lo recuerdo. Y ahí se aplica un criterio de Wester, creo que lo llaman, por el nombre del criterio, sobre la alternabilidad de los signos de los determinantes de los menores principales. Bueno, ese criterio que vamos a ver luego, que es el criterio de Hurwitz, Hurwitz, es justamente lo que está detrás de la justificación del criterio para la hessiana. Pero bueno, ya tiempo al tiempo, vamos a esperar que llegue, eh, lleguemos a esa parte. Otro ejemplo de formas definidas positivas, definidas negativas, etcétera. Piensen el ejemplo número 4. Supongamos que A es una matriz de tamaño n por n. Diagonal, es decir, componentes de la matriz 0 si I es distinto de J, componente J es 0 si es distinto de J, y nos dice que diagonal. Y vamos a mirar todas estas componentes en la diagonal son menores que 0. Pero no igual que 0, puede ser. Por ejemplo, aquí se los había escrito con negativo. Igual que 0, con y admitimos que sean 0. Tenemos que hacer una exigencia más. Y es que la suma de los cuadrados sea estrictamente mayor que 0. Es decir, que no todos los componentes de la diagonal sean 0. Entonces, tengo esta matriz y defino forma phi de Rn por Rn en R. Y que lleva el par XY en X traspuesta por A por Y. Entonces, cuando yo hago el forma, se lo aplico a X, sigo mismo. Tengo acá que esto es X1, Xn, por esta matriz que es diagonal. Por acá, X1, Xn. Fíjense, vean que hago primero el producto de la matriz
por el vector columna. Me queda el vector fila que multiplica al resultado, que es también un vector columna. Se pueden darse cuenta que este vector columna tiene estas componentes. Aquí tengo la componente 1, 1 de la matriz por x1 y así, ¿no? La componente nn de la matriz por xn. Y tengo como resultado que esto es esta suma. Tengo los cuadrados de las componentes de x multiplicados por las componentes eh, de la diagonal, de la matriz, que resultan ser, no todas son cero, y las que no son cero son negativas. Obviamente cada término de estos es cero, porque cada uno de estos términos es menor o igual que cero y existe alguno esto es menor que cero, estrictamente, no es cero. Entonces, esa forma es definida negativa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy tomando una matriz diagonal lo que estoy haciendo básicamente es tomar una forma definida positiva y multiplicarla por menos, por menos uno. Porque en el segundo ejemplo, yo estaba tomando una forma eh, positiva definida, definida por una matriz diagonal con componentes no negativas, con componentes positivos, los había tomado de hecho. Ejemplo que habíamos visto. Eh, entonces estoy tomando una forma de ese tipo y multiplicando las matrices en la diagonal por menos uno, en una forma definida negativa. Estoy haciendo mayor cosa. Otro ejemplo. Fíjense qué pasa si ahora miramos el ejemplo 5. Una matriz diagonal, diagonal no, triangular, no diagonal. Las matrices triangulares, las matrices diagonales, perdón, son matrices triangulares también. Solo que son triangulares superiores y también al mismo tiempo son triangulares inferiores. Y eso hace que sean diagonales. Eh, pero vamos a ver un ejemplo de una forma definida por una matriz que no es, que es triangular, pero no es diagonal. Y por 3. En para XY. En X traspuesta por A por Y A es esta matriz. 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0. Vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos esta matriz por diferentes eh, vectores. Perdón, damos la forma a diferentes vectores. En general, si yo tomo un vector X y aplico la forma al par XX, X1, 2X3, 0, 0, 0, 0, 1, 1, por X1, X2, X3. ¿Cuál es el resultado acá? ¿No?
resultado es un paso intermedio. X1, X2, X3 por el vector X1, X1 más 2, X2. Y acá tengo X2, X3. La forma es X1 cuadrado, tengo acá, más X1, X2 por 2X2 cuadrado, más X3, X2, más X3 al cuadrado. Fíjense que por acá yo tengo unos términos que son positivos, ¿sí? Son X1 al cuadrado más 2X2 al cuadrado más X3 al cuadrado. Em, forma- no, este ejemplo no está bien. Y no está bien por una razón, que yo aquí no puedo aplicar definición de definida positiva, ni de definida negativa, ni indefinida. Ah, no, perdón, no pedía simetría. Sí, lo puedo aplicar. A ver, aquí, esta forma, que sea definida positiva o no, va a depender de, entonces, X1 por X2 más X3 por X2. Em, veamos. Eh, cosa, para cualquier vector de la base canónica, por ejemplo, phi de en el vector consigo mismo es positivo. ¿Cómo puedo hacer que esto sea eh, negativo? Fíjense, voy a tomar X3 igual a 0. Entonces, phi de XX es X1 al cuadrado, más X1, X2 más 2X cuadrado, es igual a, pues, X1 más 2 medios elevado al cuadrado, ¿verdad? Cuadrado cuartos, más 3 cuartos, cuartos no, 7 cuartos por X cuadrado. Y esto es positivo siempre.
y x1 fuera 0, pasa lo mismo. Mayor que 0. Y x3 es 0. Y también, si x1 es 0, esto es 0, 3 es distinto de 0. ¿Qué pasa si x2 es 0? X2 es 0. Si yo hago 0 cualquiera de las 0, 0, entonces es peor porque me queda ¿qué pasa si ninguno de los tres es 0? Uno de los tres es 0, como decía, tengo tres sumandos que son positivos. Y o x1 por x2 es x2. Ahí reagrupando acá. Y de xx, he escrito que esto era x1 más 2 medios cuadrado más 7 cuartos x2 cuadrado. Hoy tengo x3 por x2 más x3 al cuadrado. Em, Pareciendo que esta es positiva. ¿Sí? ¿Ok? Y esto es verdad que no se ve indefinida. Por ejemplo, 5. Bueno, ese ejemplo, este vamos a dejarlo entonces para más tarde, para cuando tengamos los criterios, ¿no? Ese que no es indefinido. Este creo que va a ser definida positiva. Em, a ver, vamos a hacer la pausa de costumbre, son las 12:08. Continuamos en 5 minutos. Bueno, vamos, definimos las formas eh, definidas positivas, definidas negativas, indefinidas. Y acá de último nos quedó una que en un principio yo había puesto como que era indefinida, pero por allá no estoy tan seguro. Voy a arreglar eso luego en las hojas. Pero fíjense, por acá tenemos una manera de gente, em, aquí no tenemos un criterio para distinguir entre unas y otras, sino para mostrar cómo podemos escribir em, una forma como suma de una positiva definida y una negativa definida. Ley de Sylvester de la inercia. Em, Dice que si tenemos una forma
phi bilineal o semilineal definida en, sobre un subespacio V no singular simétrica, en caso que sea sesquilineal, entonces eh, es hermitiana. Em, bueno, el V puede ser real o complejo, por supuesto. Voy a escribir acá que es de dimensión finita. Dimensión finita. Em, bueno, entonces, dice que si phi es no singular y simétrica o no singular hermitiana, que es lo que ocurre si V lo estamos considerando sobre los complejos y puesto a considerarlo como espacio vectorial complejo. Estamos hablando de una forma sesquilineal. Con esta hipótesis, phi es isométrica a una forma de este tipo. Y, feo, isométrica a una forma de este tipo a P por 1 suma directa ortogonal con Q con menos 1. Esto lo que significa, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, que, o bueno, mejor lo pongo en otro color, es que eh, ya tengo primero la suma ortogonal directa de esta fórmula, de esta forma PBS. Y después tengo la suma ortogonal directa de esta forma QS. PBS y QS. Lo que significa esa notación. Y digamos, ya esto sabemos lo que significa. Esto lo que significa es que esta forma a la cual phi es isométrica es una forma que cuando, primero, es diagonalizable, pero segundo, cuando nos restringimos a los subespacios que permiten diagonalizar la forma, pues la representación sobre los primeros p subespacios, vamos a ordenar de esta manera, de forma que la representación sobre los primeros p subespacios, sobre cada uno de ellos, es una matriz uno por uno, cuya única componente es 1. Y la representación en cada uno de los restantes subespacios unidimensionales es una matriz de tamaño uno por uno, cuya única componente es menos 1. Eso es lo que significa esta notación. Eh, Fíjense que también podemos, aquí me estoy yendo un poco por la rama, disculpen. Antes de hablar de esa explicación, déjenme completar el enunciado del teorema. Decía que entonces con estas condiciones phi es isométrica a esta forma, con P, Q, dos enteros bien definidos y tales que ellos suman la dimensión del espacio. Yo no escribí arriba que la dimensión era n.
podemos escribirlo mejor así. Entonces, decía, continúo con el comentario. Estaba escribiendo acá, ¿no? Piensa en lo que ocurre acá. De PVC, este es QS. Digamos que la dimensión de V mayúscula es N. P más Q es N. Si yo tengo acá de V1 hasta Vn, subespacios no dimensionales. Tal es que vamos a llamar a esta forma, lo que estoy diciendo es que fija isométrica esta forma, entonces vamos a darle otro nombre, vamos a llamar a esto psi. Psi, de qué forma. Acá puede ser, acá lo puede ser complejo. Entonces, esto es V1, lo que yo tengo acá es que si yo llamo psi sub i, esta restricción, entonces esta matriz es 1, si i es menor o igual que p y como único componente menos 1, si es mayor que p. ¿Sí? Entonces fíjense en un detalle. Puedo llamar W1. Pues un comentario realmente quizá no es tan importante, ¿no? Pero voy a llamar W1 a este espacio, a la suma ortogonal directa de V1 hasta VP. Puedo llamar W2 a este espacio. La suma ortogonal directa a N. Aquí hay Q subespacio, lo llamo W1, W2. Fíjense que lo que estoy diciendo es que entonces la representación de psi es, estos dos espacios son sumamente ortogonales entre sí. Esta es una matriz por bloques. La base B formada por eh, las bases de estos vectores, de estos espacios vectoriales, ¿no? Y tengo la representación para esto B1. Pero el asunto es que, para no recargar tanto la notación, esto es una matriz diagonal por bloques. De hecho, cada uno de los bloques es diagonal. Uno de los bloques en la diagonal. Eh, Era solamente una observación sobre cómo podemos ver esto también. O sea, tenemos un subespacio que es ortogonal al otro, donde la forma definida positiva y en W2
es definida negativa. Y estos dos espacios, cuando los suma, la suma directa ortogonal y el resultado del espacio. Bien, que viéramos eso. Variante asociado con las formas. Recuerdo que dice con la demostración de este teorema. Decía que por definición, no por definición, no, perdón, decía que en el teorema nos permite definir un invariante asociado a cada forma. Una forma fin, que hace vectorial B. Tengo los P y Q cuya existencia me garantiza el teorema anterior. En teorema, el teorema 3.6. Entonces, voy a definir un número que voy a llamar la firma de phi. Firma, firma o sigma, que se llama signature. Firma de phi es P menos Q. Vamos a ver que la firma y el rango bastan para caracterizar una forma bilineal o lineal que sea no singular y que sea simétrica o hermitiana. Vamos a ver primero la demostración de este teorema. Demostración, teorema 3.6. Eh, el caso parecido se demuestra de manera parecida cambiando algunas cosas. Entonces, supongamos que phi es una forma lineal simétrica definida en
un espacio vectorial de mayúscula, el espacio tiene dimensión n. Y queremos demostrar que existen P y Q únicos además, ¿no? Es que phi es isométrica podemos observar lo siguiente. Fíjense, phi es no singular, había puesto, poner acá que, era, ¿no? Que es no singular, que es parte de la hipótesis. No singular. Déjame ver si lo puse en las hipótesis del teorema. Se me había olvidado. No singular. Entonces, fíjense, por un lado tengo que phi es simétrica y no singular. Yo voy a poner un poquito más arriba. Si era aquí o fue antes que lo hicimos. Ok. Fíjense, este el corolario 3.4 dice que si phi es no singular y simétrica, un espacio vectorial complejo de dimensión n. Entonces phi es isométrica a la suma ortogonal directa de 1 n veces. Pero estamos diciendo acá, queremos demostrar no que es isométrica la suma ortogonal directa de 1 n veces, sino que queremos mostrar que es isométrica la forma a la suma ortogonal directa de 1 p veces más, q, más menos 1 q veces y que p más q suma n. Es la hipótesis de ese corolario que no se satisface aquí. En ese corolario teníamos que V es un espacio vectorial complejo, pero acá una hipótesis que no dije que V es un espacio vectorial real. No la dije porque estamos diciendo que phi es bilineal. Que un espacio vectorial complejo estaríamos hablando de una forma sesquilineal. Aquí V es real. Fíjense, no se satisfacen las hipótesis de este corolario. Está buscando el teorema anterior a este corolario. Tengo un espacio vectorial infinita sobre un cuerpo. En este caso, ese cuerpo F son los reales. Y la característica de los reales es cero. Contiene los racionales. Dos. Tengo una forma que es simétrica. Como es simétrica, ¿qué puedo decir de esa forma? Es diagonalizable. Fíjense por acá, el que sea no singular no es necesario en este paso. Tengo que phi es simétrica y por el teorema 3.5 es diagonalizable. ¿Por qué? La característica de R es cero. Entonces, toda matriz simétrica por un espacio vectorial
definido sobre un cuerpo de característica distinta de 2 es diagonalizable. Eso lo vimos que la semana pasada. Entonces, al ser diagonalizable, y es isométrica. Pero pasan dos cosas. Primero que, recuerden, existen V1 a Vn, espacios de dimensión 1. Es que el espacio V es suma directa de estos espacios y estos espacios son ortogonales 2 a 2. Es decir, esto es suma directa ortogonal de todos estos subespacios. Y tenemos, por supuesto, que entonces phi es isométrica a esta forma. A la suma ortogonal directa de las formas A1 hasta AN. Cada una de estas formas, por supuesto, definidas sobre el espacio unidimensional V sub y que correspondan. ¿Qué cosa es A sub I? A ver, ¿qué era A sub I? A sub i es la forma de el respectivo espacio, llamémosle phi sub i, aplicado a al vector de la base por sí mismo. Es esta forma acá. Y que estamos asumiendo que la base de cada uno de estos está formada por un vector V sub I y este V sub I es distinto de cero. Entonces, este es A sub I. Por otro lado, y es no singular. ¿Qué nos dice eso sobre A sub I? Distinto de Subir cero. es distinto de ser. Una forma no singular. eh, pero es no singular en cada uno de los subespacios VI. Mm, y lo es porque estos subespacios V sub I, su suma ortogonal directa es V. Entonces, esto, como phi es no singular, y V es suma ortogonal directa de V1 hasta Vn, tenemos que cada una de estas phi sub I es no singular. ¿Cuál quiere decir? Que la matriz que corresponde es no singular. Eso, pues, lo único que nos está diciendo es que A sub I no es cero. Entonces, y podemos concluir por el momento que phi es isométrica. Hay esta forma. Y estos A sub I son distintos de cero. Bien. Ahora, eh, miren, vamos un momento arriba. Fíjense en la demostración de este lema. Acá yo estoy suponiendo que todo elemento tiene una raíz cuadrada. ¿Ah? Y estoy tomando esa raíz cuadrada.
que es B sub J. Esto lo puedo hacer. V es un espacio vectorial complejo. K, V es un espacio vectorial real. Yo escribí acá en el enunciado del teorema. Ya va. Que hubo algo aquí que no escribí bien. Pues fíjense, yo estoy hablando de phi como una forma bilineal o sesquilineal, pero eh, sesquilineal puede ser también una forma sobre un espacio cualquiera donde hay una conjugación. Pero acá yo quiero específicamente que V sea real o complejo. Ven, se me olvidó hacer esa precisión. Claro, podría ser una forma sesquilineal sobre un espacio que no fuera, sobre un cuerpo que no fueran los complejos, pero sobre un espacio, un cuerpo que no fueran los complejos, pero que hubiera una conjugación no trivial. Eh, No es eso, lo que quiero es exactamente que sea sobre los reales o sobre los complejos. Entonces, lo que quiero, claro, que quiero mostrar pi es isométrica a una forma como esta. Y de aquí en adelante tengo menos 1. Y aquí, esto es PBC y esto es QS. Entonces, yo digo, por eso era que les mostraba la demostración de este corolario, que la demostración de eso es como la demostración de este corolario, pero eh, con limitaciones. ¿Qué es lo que tengo en el corolario que no tengo en el teorema de la ley de la inercia de Silvestre? Fíjense el enunciado, el corolario 3.4. El ¿Qué es lo que corolario falta ahí? 3.4 está ¿Ah? sobre un espacio vectorial complejo. Y en cambio acá el teorema de Sí, Sylvester, ¿no? estoy trabajando en esta demostración sobre un espacio vectorial real, ¿no? Fíjense lo que hago acá en la demostración del corolario. Estoy tomando B sub j, aquí B sub j al cuadrado 1 sobre j. ¿Cómo puedo adaptar esta idea a la demostración del teorema de Silvestre? Bueno, Profe, ¿sería definiendo A ¿qué sub se i nos como ocurre? positivo y Ah, negativo? a ver, esa es una idea interesante. ¿Cómo, cómo haríamos eso?
Es más o menos lo que hay que hacer. Pero si puedo ahondar un poco más en esa idea. Piensa. Vamos a hacer lo siguiente. En principio, nosotros sabemos que V es V1, suma directa ortogonal hasta V. ¿Sí? Ahora, dado que estas A sub I no son cero, uno puede hacer lo siguiente, uno puede suponer, sin pérdida de generalidad, porque si no es así, uno puede reordenar los V y la cosa igual sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo espacio V mayúsculo. Uno puede suponer que está tomando de primero los positivos. Positivos en el sentido de que A sub I es positivo. Y después está tomando los espacios para los cuales A sub I es negativo. ¿Sí? De forma tal que y solo sí es menor o igual que P, perdón. El resto son negativos porque no, ninguna de esas componentes es cero. Entonces, ustedes ven que podemos, en efecto, suponer que esto venía ordenado así, ¿no? Pérdida de generalidad. ¿Sí? Eso está claro ahí, ¿no? Yo puedo suponer que estos espacios están ordenados de esta forma. ¿Estamos viendo ahí? Así, sí, eh, sí, sí lo ven. Entonces, volvamos a ver un momento la demostración del corolario 3.5. Observen lo que estoy haciendo con cada uno de los A sub j. Estoy tomando un B sub j, tal que B sub j al cuadrado es 1 sobre AJ. Bueno, ya vimos que eso no lo podemos hacer en la demostración de la ley de la inercia, porque ahí no tenemos garantía de que ese BJ esté en el cuerpo. Sí. Eh, Específicamente en el caso en que los AJ son negativos, ese B sub J no va a estar en el cuerpo. Pero siempre podemos escoger eh, una forma de hacer esta división. ¿Cómo la escogemos?
la base de V. Es esta, ¿no? Entonces, yo quiero escribir una nueva base ordenada de espacio V. Pero ahora, fíjense, lo que quiero es que, más o menos imitando lo que hicimos acá, es que phi de cada elemento de esa base, sigo mismo, sea 1 o sea -1. Tengo que hacer. Fíjense, está claro que puedo tomar b sub i como la raíz cuadrada de a sub i para i entre 1 y p. ¿Sí? Entonces, yo ahora defino, por ejemplo, w sub i. Esto va a ser, perdón, esta no es la raíz cuadrada, es 1 sobre la raíz, ¿no? Sobre la raíz cuadrada de a sub i. Entonces, defino w sub i, en este caso, como b sub i por v sub i. Esto sigue siendo distinto de cero. Solo sigue siendo distinto de cero. Sino que fíjense que si yo tomo ahora i de wi con wi, pues phi de vi, vi, vi con vi. Entonces, al ser la forma bilineal, esto es bi cuadrado. Si fuera lineal sería bi por conjugado de bi. O sea, hay que, como estamos hablando del complejo, ahí me queda el cuadrado del módulo y uno tiene que trabajar, ver algunos otros detalles, pero fíjense que por aquí tenemos bi cuadrado y aquí tenemos phi de vi con vi. Entonces, bi cuadrado es 1 sobre ahí y esto es ahí. Entonces acá tenemos 1. Para los p primeros, yo tengo una base, ¿sí? Donde la phi es justamente la identidad. La matriz de phi es justamente la identidad. La identidad tamaño p por p. Yo llamo W1. Esto a la suma ortogonal directa de estos primeros p espacios. Y llamo B1 a esta base. Fíjense que tengo justamente esta restricción, nos da la matriz de identidad. Entonces esto es isométrico a esta forma. P por P y este isométrico. Entonces me falta el otro espacio. Tengo que conseguir una base para el otro espacio, tal que la representación matricial tengo que conseguir una base. Tenemos la B sub 2 de W sub 2, que es esto. Tal que esta restricción
es la identidad tamaño Q por Q, menos la identidad tamaño Q por Q. Entonces esto es isométrico a esto. Ese Q es N menos P. Y B2, digamos, sí, una base ordenada, ¿no? Ya lo había escrito por allá, no había especificado cuál es. Y, perdón, insisto, tenemos que aplicar con las limitaciones que tenemos de no tener una raíz cuadrada para todo, una idea parecida a esta. Ahí no tenemos un b cuadrado que sea eh, menos 1 sobre, sea negativo, 1 sobre j en este caso es negativo. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, b sub i lo escogí como 1 sobre la raíz cuadrada de ahí. De manera que cuando tuviera bi cuadrado tuviera 1. Pero ahora, como estoy en los complejos, no puedo hacer eso. Bueno, ya es la 1. Entonces, de aquí el viernes piensen un poco qué es lo que hay que hacer acá. O encuentro esa base B2 y terminamos la demostración del teorema. ¿Alguna pregunta, algún comentario o lo que quieran añadir? Ah, Buenas tardes, profe. Tengo una duda. bien. No es sobre la clase, es sobre las participaciones. ¿Va a seguir de la misma forma? Es que creo que se dispersaron bastante los que siempre, hay quienes Sí. siempre participaban. Creo que el número máximo ya está por los 15, 16. Así que no sé. A ver, a mí se me había olvidado ir publicando eso, pero hubiera sido una buena idea para fomentar la competencia. Hoy no lo estaba, lo que pasa, no, a ver, el máximo está en 17. ¿Qué es lo que pasa? Yo había pensado entonces ya para compensar que el siguiente bimestre fuera ir llamando, ¿no? Ya ya, bueno, ya, no el siguiente bimestre, este bimestre porque ya estamos en la semana 9. Entonces, más bien como para que la gente que generalmente no participa, participe, llamarlo por orden de lista, por ejemplo. Pero bueno, ya este bimestre queda como quedó. Profe, y disculpe, ¿no podríamos poner igual un límite Digo, en las participaciones? O sea, que ¿cómo? haya un límite para que todos podamos tener, o sea, participar, pero también tener Y una buena nota. limitar a la gente de decirle a usted O sea, podría ser usted un ya no participa determinado más. número y que después ese número sea el máximo. O sea, que pueda seguir participando, pero que ya no nos Ah, siga no. afectando a las demás participaciones. Ah, que ya no le cuenten. No, yo lo que había pensado era simplemente eso, llamar a la gente que todo el mundo tuviera la mismo número de intervenciones, pero ahí sí tendría que tomar en cuenta si lo hizo bien o lo hizo mal. Si dijo algo
Una especie de interrogatorio más bien. Pero eso, ya, déjeme pensarlo mejor, porque eso contradice mi idea de que importante de no restarles puntos por equivocarse en clase. Déjeme pensar un poco mejor hasta el viernes cómo puedo hacer ambas cosas. Que todo el mundo participe y no penalizar los errores en clase, porque la idea de la participación en clase es que uno pueda corregir esos errores, pueda recibir inmediatamente feedback y que le digan, bueno, mire, esto que usted dijo no es así, sino que es de esta otra forma, pero que ese error no haga un peso negativo en su nota. Eso es importante. Bueno, el viernes le comentaré, pero por favor piensen en esto, en cómo completar la demostración para esta parte, para este subespacio W2, donde los A sub I son negativos. ¿Y qué hago ahí para por qué escalar tengo que multiplicar a los V sub J, cuando J es mayor que P, de manera que phi de los vectores resultantes, o sea, phi de WJ con WJ sea menos 1. ¿Qué me toca hacer en este caso? Bien, ahí tengo que, bueno, hoy es todo. Les comenté que habían rodado la fecha máxima de entrega de notas para dentro de una semana, creo que, es decir, para el otro jueves, pero creo que se los había comentado, ¿no? Al principio, y lo había comentado. Bueno, eso me da un poquito más de margen para eh, seguir calificando y aparte de eso, poder desarrollar otras actividades como dormir, ¿no? Cosa que se me está haciendo un poco cuesta arriba esta semana. Em, Así que ya que es esto, ya que se rodó esta fecha, yo creo que ya les entregaría las notas. Haría lo posible por entregárselas el viernes, pero si no puedo el viernes, ya, si no me alcanza el tiempo de que ya, se las entrego el lunes. Bien. Eh, bueno, nos vemos el viernes entonces, que tengan una feliz tarde y continuamos estudiando las formas positivas definidas y negativas definidas.